no entiendo cuál es la diferencia del enunciado 13 con el 12, es que está como igual. De Newton, ¿sí? No, de energías. Energías, ok. Sí. Energía, propuestas. Permítame un segundo, que es que... ya, ahora sí. Listo. ¿12 y 13? ¿Sí? Sí, profe. Hicimos el 12, ¿cierto? En clase. O yo lo hice el miércoles. Sí, el 12, sí. En el plano inclinado, el ángulo teta tiene un resorte constante elástica acá, anclado en el fondo, tal que el resorte para... Ok. Es lo mismo, solamente que es que en el 47, como ven, está en un solo, bueno, un solo color, ta. Lo que pasa es que en el 47 dan números particulares y en el 48 la idea es que lo hagan en general, con letras. Creo que yo lo hice con letras, etcétera, pero era solamente eso. Que en el 47 es para los que les gustan los números y el 48 es para el que prefiera hacerlo en general con las letras. Solamente es eso. Sí. Ok, profe. Y bueno, ya que estamos en esos ejercicios, en el 10 uno puede elegir como un eje para cada, digo, en el 11, Sí, perdón, para cada masa para no cada importa. masa. Usted puede poner un eje donde quiera para cada masa. Ok, Eso no le va a afectar el resultado. ok, profe. Y Listo. digamos en el 10, ¿cómo sé si el sistema se está moviendo o no? Puede calcular si le dan todos los pesos, etcétera. em, puede calcular la fuerza de fricción y la tensión, etcétera. Entonces, si la tensión supera la fuerza de fricción, el sistema se mueve. Y si la fricción no alcanza a superar, la tensión no alcanza a superar la fuerza de fricción, el sistema no se mueve. La idea es que el peso, que es el que va a mover la caja con la grava, ¿sí? Tiene que ser mayor que la fuerza de fricción. Porque lo que hace que se mueva es el peso, pero entonces el peso tiene que ser mayor que la fuerza de fricción. ¿Es claro? Ok, El sí, peso del perfecto. concreto. El peso del Y concreto. en ese mismo, cuando en el punto dice que, bueno, se quita la cosa de grava y empieza a bajar y dice, utilice la conservación de la energía, ahí es como si ya no se considerara la fricción. Sí la tiene que considerar. Lo que pasa es que le están pidiendo un análisis de energía y le está diciendo que considere la fricción a través del trabajo hecho por la fricción. Recuerde que cuando tenemos fuerzas disipativas o otro tipo de fuerzas, tengo el trabajo hecho por las otras fuerzas es igual a la diferencia entre las energías. Si no hubiera fricción, pues la diferencia entre las energías es cero, pero ahí cuando le dicen utilice conservación de la energía, se están refiriendo a que introduzca la fricción a través del trabajo hecho por la fricción. Más o Ok, menos. profe. Sí, profe, gracias. ¿Listo? Listo. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, ustedes ya están viendo la presentación y comenzamos. Uy, me pasé, listo. Entonces, bueno, hay ahí otro ejercicio en esto. Quiero hablar de lo siguiente y es, hay una relación entre energía potencial y fuerza, ¿sí? Para las fuerzas que puedo escribir a través de una energía potencial. Las fuerzas que puedo escribir a través de una fuerza, de una energía potencial son las fuerzas conservativas. Solamente esas fuerzas son las que yo puedo escribir así. Entonces, yo sé que el trabajo hecho por una fuerza que es conservativa, lo puedo calcular como la integral desde x1 desde xy hasta xf de la fuerza. Y yo sé que las fuerzas que son conservativas las puedo escribir como una energía potencial. Entonces el trabajo es menos delta U, lo habíamos visto con el resorte y con la gravedad. Entonces el trabajo hecho por la fuerza de la gravedad es menos delta U de la gravedad. El trabajo hecho por el resorte es menos delta U del resorte, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, uno puede hacer lo siguiente matemáticamente. Delta U es UF menos UI.
Entonces paso este menos a este lado y escribo el delta U como UF menos UI. Entonces me queda esto que está ahí. Bien. Yo puedo pasar este que está acá, y me queda lo siguiente, que la energía potencial final es menos esto más UI, ¿sí? Aquí, bueno, ya está la respuesta, pero fíjense que yo a veces, ustedes de su curso de cálculo, yo tenía que una función f, si la derivo, bueno, no hagamos eso, hagamos de cómo está ahí. Entonces, fíjense que esta ecuación que está acá, que la energía final en función de un x, aquí está mal, aquí voy a hacer un x solamente, es la energía final la puedo escribir como menos esa integral, más una constante, que sería mi energía inicial, ¿sí? Como mi constante, ¿sí? Entonces, sí, no, ahí, me disculpo, ahí está mal, ahí está mal, ahí, aquí no debería aparecer nada, aquí no debería aparecer nada. Lo que pasa es que no, aquí debería aparecer es un X, sorry, sorry, sorry. Sorry. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Yo tengo esta expresión que salió de mi definición de trabajo y mi definición del delta U. Me está diciendo que la energía final es menos esa integral más UI. Pero fíjense, si yo derivo esta expresión de U con respecto a X, de U con respecto a X, entonces me queda menos la derivada con respecto a X de la integral desde XY hasta X de f de X, f mayúscula, más la derivada de UI con respecto a X. UI es constante, es mi energía inicial, ¿sí? Mi energía potencial inicial. El UF es mi energía potencial final, pero estoy diciendo que estoy cogiendo un X aleatorio, o sea, un X variable, ¿sí? Entonces depende del X. En el resorte, pues depende del X, un medio de X cuadrado, ¿sí? En la energía potencial, pues depende de la coordenada, que es MGY. Entonces, ¿quién me dice cuánto da la primera derivada? Del teorema fundamental del cálculo, la derivada de la integral de f es igual F. a f. El teorema me dice, creo que se llama así, este mata a este, básicamente. La derivada es, la integral es la antiderivada, entonces se cancelan. Entonces me queda el menos que estaba afuera por f, ¿sí? Más la derivada de una constante, pero la derivada constante es cero. Quiere decir que me da menos f. Conclusión. Cuando yo puedo escribir una fuerza como una energía potencial, resulta que si yo la derivo con respecto a X me da menos la fuerza, o viceversa, si paso el menos al otro lado, la fuerza es menos la derivada de la energía potencial. La fuerza es menos la derivada de la energía potencial. Vamos a ver que eso funciona para las dos que hemos visto. Es la conexión que hay entre fuerza y energía potencial. Es decir, a partir de la energía potencial yo podría saber cuál es la fuerza que está actuando sobre el objeto, solamente conociendo la energía potencial. Por eso insisto en algunas materias de física moderna, etcétera, uno habla en términos de energías y no de fuerzas, ¿sí? En el resorte, yo tengo que U es igual a un medio de kx cuadrado, le pongo un menos, lo derivo, eh, con respecto a x, la derivada de x cuadrado es 2x, el 2 mata el 2 y entonces me queda menos kx, que es la fuerza que hace el resorte. Entonces a partir de la energía, la derivo, le pongo un menos y tengo la fuerza que hace el resorte. Para la gravedad, tengo que mi energía potencial gravitacional es mgy, que es y es la altura. Si yo lo derivo, aquí en este caso mi variable es y, entonces tengo que derivar que entonces la fuerza gravitacional tendría que ser menos la derivada de ug con respecto a y. La derivada de mgy, pues es mg, entonces menos mg. La fuerza es menos mg, como debería ser. Son dos ejemplos que, bueno, los dos casos particulares de mi relación en general, pero esa formulita de acá vale siempre. Si yo tengo la energía potencial de algo, ¿sí? Y la derivo con respecto a la coordenada, con un menos me da la fuerza, me da la fuerza. Esto para fuerzas en una dimensión. Si yo tuviera más dimensiones, ustedes no han visto esto, pero solamente si alguien algún día se lo encuentra, es menos el gradiente. Este triangulito,
se llama el gradiente, cuando estoy en más dimensiones. Es menos el gradiente, pero bueno, eso nunca entrará en un parcial ni nada por el estilo. Eso es de cálculo vectorial. Listo. Entonces, en una dimensión es la derivada de la energía potencial y le pongo un menos y ya tengo la fuerza. ¿Es claro hasta ahí? Si yo derivo la energía potencial y le pongo un menos, tengo la fuerza. Chicos, bueno. Entonces, por ejemplo, para el resorte. En el resorte yo tengo una parábola. Si yo la derivo y le pongo un menos, tengo menos kx, que es una línea recta que pasa por el origen con pendiente k, con pendiente menos k. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Este es mi resorte, es mi posición, mi origen. Digamos el dibujito acá. Mi resorte está ahí en x igual a 0. Si yo lo muevo hacia la izquierda, o sea, lo comprimo, la fuerza es positiva. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Si yo me muevo en el x negativo, la fuerza es positiva, está por encima del eje. Si por el contrario yo lo estiro, mi elongación es positiva, pero mi fuerza acá es negativa. Aquí, bueno, en este punto es negativa, está por debajo del eje. O sea, recuerden que esto es F sobre X. Entonces, esa curva me está describiendo adecuadamente la fórmula, porque si yo lo comprimo, la fuerza es positiva, y si yo lo estiro, la fuerza es negativa. ¿Sí? Entonces, eso me está dando la fuerza. Desde el punto de vista de la energía potencial, fíjense que quiere decir que cuando yo esté aquí, la fuerza va hacia allá, y cuando yo esté, por ejemplo, en el punto aquí morado, la fuerza va hacia acá. Entonces, en el verde, la fuerza va hacia la derecha. En el morado, la fuerza va hacia la izquierda. Eso parece que tuviera que ver con como si un patinador estuviera en esa pendiente. ¿Qué es lo que está pasando? Yo sin saber cuál es la fuerza en principio, de mi gráfica de energía potencial la puedo interpretar literalmente. Y es que si yo tengo algo acá, la fuerza va a ir hacia acá, entonces la partícula tiende a moverse. ¿Sí? Si está acá, la fuerza va hacia acá, entonces la partícula tiende a devolverse. ¿Qué es lo que le pasa al resorte? Si yo lo comprimo, él tiende a moverse hacia allá y empieza a oscilar. Entonces va hacia allá, se devuelve, va hacia allá, se devuelve, va hacia allá, se devuelve. Ustedes pueden interpretar las gráficas de energía potencial exactamente así. Ahí él ya me está diciendo cómo va a ser el movimiento. Si yo estoy aquí, él va a tender a irse hacia acá, va a llegar a la misma altura y se va a volver. Claro, esto es energía potencial y esto es X. En el plano de X, pues se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha, por toda la eternidad, por toda la eternidad. Si yo parto de este punto, él se va a quedar ahí, que es la posición de equilibrio, porque ahí la energía potencial es cero y el patinador ahí, un patinador, una canica ahí, no va a hacer nada. Piénselo como una canica que va de aquí hasta allá. Las gráficas de energía potencial me dicen cómo se va a mover sin necesidad de saber cuál es la fuerza y cuál es la cosa. ¿Sí? La derivada de la energía cinética no me dice nada. No, en este caso no me dice nada. No me dice nada. Con respecto al tiempo, bueno, con respecto a las coordenadas y con respecto al tiempo no me va a decir nada. Me va a decir es con respecto a la velocidad, pero eso no lo veremos acá. Entonces, por ejemplo, la gravedad, esto de arriba para el resorte, la gravedad. Tengo la fuerza, la altura, yo sé que la fuerza de la gravedad es menos mg, pues esto es una constante, quiere decir que es negativa acá, por debajo del eje. Esa línea roja está por debajo del eje, la fuerza es constante, el peso es constante y es negativo. Si yo grafico mi energía potencial, veo que es una línea recta que va hacia arriba, la pendiente es mg y aquí tengo y y tengo u. ¿Qué pasaría con una canica? Si yo tengo una canica en una posición acá, a una posición digamos de 10 metros, pues ella va a empezar a caer. 5 metros, 0 metros, y si no hay piso, si se supone que la única fuerza es el peso, estoy, no sé, en un acantilado, no sé,
Entonces cae acá, menos 5 metros, y cae hasta que encuentre el piso, hasta que ya mi ecuación no valga, menos 10 metros, etcétera. Si ustedes ven esa línea, dicen, no, el objeto va a empezar a caer sobre esa curva, que significa que el Y se va a volver cada vez más negativo, 10 metros, 5 metros, 0 metros, menos 5 metros, menos 10 metros. Entonces se pueden imaginar una canica y hasta que encuentre el piso, que ahí ya habría otra fuerza, él va a seguir en ese movimiento, va a seguir en caída libre. En el resorte, si estoy aquí, pues él va a empezar a caer, quiere decir que el X va a llegar a cero, va a aumentar el X, va a llegar a la misma altura como si fuera una canica y así. Ese análisis, aunque muy gráfico, etcétera, es válido, es válido. A partir de las gráficas de energía potencial, yo puedo saber más o menos cómo es el movimiento. Bien, entonces, ¿por qué eso puede ser relevante? ¿Sí? Lo que pasa es que yo podría tener cosas, sistemas más complicados en particular, son interesantes en química, bueno, ¿sí? En el que yo tengo un potencial para, digamos, una molécula, ¿sí? Y yo, digamos, sé que tengo tal energía. Digo que tengo tal energía y digamos que no hay energía cinética, solamente energía potencial. Yo sé que el movimiento de lo que sea que esté considerando, por ejemplo, en esta gráfica de energía potencial versus X, es esto. Él se va a mover acá, como si fuera una canica. ¿Sí? Si por un lado él no tiene esa energía de 3, sino por ejemplo tiene una energía de 1, yo sé que él está atrapado acá, que el movimiento de esa molécula va a estar entre XA y XB. Nunca se va a salir de eso, porque él no tiene energía para salirse de ahí. ¿Sí? Es una canica que está ahí. ¿Sí? Si por otro lado él dice, no, 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 yo tengo una energía de 0, estoy acá. Pues ahí estoy en el fondo, una canica ahí se quedaría ahí. Quiere decir que la molécula o el sistema tiene un punto ahí, X1, en donde va a permanecer, que vamos a llamar punto de equilibrio ahorita, ¿sí? Aquí también tiene un punto de equilibrio. Si yo la tengo ahí, va a permanecer ahí porque no, una canica no se movería. Si por otro lado yo digo, no, estoy por acá, la canica va a empezar a caer, 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 va a pasar acá, va a pasar acá, va a llegar a la misma altura y se va a devolver. Yo sé a partir de esa gráfica que el movimiento es el de una canica, entonces es un movimiento oscilatorio. Como que cae, aumenta su velocidad, disminuye un poco, vuelve, aumenta y llega hasta 0 y se devuelve y así sucesivamente, ¿sí? Solo a partir de esa gráfica de energía potencial. Hay unos puntos bien particulares que están señalados ahí, que se llaman puntos de equilibrio estable, ¿sí? Los puntos de equilibrio estable quiere decir que si yo estoy cerca de este punto, mi movimiento va a estar ahí, si yo estoy cerca. Si yo ya le doy demasiada energía, pues se sale. Pero, pero si yo estoy cerca de ese punto, el movimiento siempre va a oscilar alrededor de ese punto, si estoy cerca. Si yo lo perturbo mucho y le doy mucha energía, pues ya puedo llegar a pasar al otro lado y bueno, ya el movimiento es diferente, ¿sí? Pero esos puntos que si yo los perturbo un poquito, o sea, yo digo, bueno, no estoy ahí en el fondo, estoy cerquita, el movimiento va a ser oscilatorio. Ese es un punto de equilibrio estable. Un punto de equilibrio inestable, por otro lado, es que yo puedo estar aquí. Yo podría estar en la cima, justo quieto, equilibrado ahí. Pero si yo me muevo 1 milímetro, ya me caigo para este lado. Y si me muevo para 1 milímetro para el lado izquierdo, me caigo hacia el otro lado, como si fuera una canica. A esos puntos se les llama punto de equilibrios inestables. Preguntas hasta el momento. ¿No? Bueno. Sí, creo que todo claro. Listo, bien. Piensen siempre en una canica, eso funciona bien. Claro, yo supongo que en el punto en que yo pongo la canica no tiene energía cinética, eso sí no lo dije, pero yo supongo que ahí no tiene energía cinética, solamente energía potencial. Que en ese punto, cuando el punto máximo llegó, bueno, ahí tiene solamente energía potencial, ¿qué va a pasar? Entonces el movimiento se devuelve y así sucesivamente. Bien, me voy a saltar esto, no es tan relevante. Es lo que mismo que discutí con el otro. Este también, solamente quiero complementar esas cosas extras. Este de aquí.
¿Cuál de los dibujos representa un punto de equilibrio estable para la pelota sobre su superficie de apoyo? ¿Cuál de todos esos dibujos o cuáles sería un punto de equilibrio estable? B. ¿No hay ningún otro? No hay ningún otro, pero quería hacerlos dudar. Y es por lo siguiente. Bueno, el B es claro que va a oscilar acá. El A no puede ser porque si me muevo hacia la derecha me caigo. Si me muevo hacia la izquierda me caigo hacia el otro lado. Entonces no va a oscilar en torno a ese punto. El D tampoco porque se caería por la pendiente y tampoco. Uno de pronto podría estar tentado a pensar que el C es un punto de equilibrio estable, ¿sí? Parecer como estable. Pero fíjense que si yo lo muevo un poquito hacia la derecha, él se mueve hacia la derecha. Él no va a empezar a oscilar. Los puntos de equilibrio significa que él va a estar alrededor de ese punto oscilando. Él no es un punto de equilibrio. Si yo lo muevo un poquito a la derecha, pues él queda al lado, un poquito a la derecha. Si lo muevo un poquito más, sigue un poquito más a la derecha. Entonces no oscila alrededor de ese punto, ¿sí? No vuelve y regresa. No es un punto de equilibrio estable. Solamente el B es un punto de equilibrio estable, ¿sí? Le recuerdo aquí. La fuerza es igual a menos la derivada de la energía potencial, ¿sí? Tengo cuatro regiones ahí, con respecto a X, qué pena. Uy, con respecto a X, no con respecto al tiempo. Con respecto a X. Si yo tengo esa gráfica, la línea roja, y selecciono esas cuatro regiones, ¿dónde es mayor la fuerza? Juan Ángelo, el A es un punto de equilibrio inestable, acá. Este es inestable, este es inestable. El B es estable, el A es inestable, y el C y el D no tienen nombre. Entonces el A en la primera parte es inestable, porque apenas yo lo perturbo un poquito se cae y se va a salir de ahí. Si él permanece ahí, en ese punto, está quieto, pero si yo lo muevo un poquito, se cae, entonces es inestable. Bien, en el otro ejercicio, ¿dónde es máxima la fuerza? La magnitud de la fuerza. A, B, C o D. Yo pensaría que nada. Sí. Entonces, como es la derivada, es la pendiente. Quiere decir que la pendiente es máxima acá. Efectivamente en A. En B la pendiente es cero, entonces yo de la gráfica sé que la fuerza es cero. En C estaba preguntando por la magnitud, es grande la fuerza, pero no es tan grande como en A. Y en D es un poco más pequeña porque es la pendiente, ¿sí? Entonces la pendiente aquí podría ser, no sé, 3, aquí es cero, aquí es menos uno, pero pongamos valor absoluto, entonces es uno, y aquí un medio, por ejemplo. Entonces el mayor es 3, es la pendiente ahí. Entonces a partir de mis gráficas de potenciales yo sé cuál es la fuerza. Además el signo, porque es menos el delta V. Entonces, la pendiente es positiva, la fuerza es negativa en A. Porque la pendiente es positiva, pero con este menos me da entonces negativo. Aquí la pendiente es cero, no pasa nada. Aquí la pendiente es negativa, pero como tengo un menos, la fuerza es positiva. Aquí la pendiente es positiva, pero como tengo un menos, la fuerza es negativa. Es decir, a partir de la energía puedo saber cuál es la fuerza y el signo a partir de la gráfica. Entre más inclinada hay más fuerza en magnitud, sí. Porque es la derivada. Porque es la derivada de la energía potencial con respecto a la coordenada X. Entonces, me mide la pendiente. Entre más inclinada, mayor es. Bien. Y finalmente, ya con eso termino esa partecita. Entonces, tal vez ustedes han visto algún acróbata, han ido a algún circo alguna vez, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Entonces, cada una de ellas se encuentra en equilibrio inestable, ¿sí? Si ella se mueve
Unos centímetros hacia acá se cae. Y si se mueve unos centímetros hacia acá se cae. El rango que tienen ellas para moverse es muy pequeño, es muy, muy, muy pequeño, ¿sí? Están aquí muy, 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 muy pequeño. Es el rango. Entonces ellas intentan compensar el peso, el movimiento de los brazos para mantenerse allá en la cima de esa energía potencial. Si este se fuera U y este fuera X, ellas tienen como esto. Como esto. La idea es que ellas quieren mantenerse acá, están en equilibrio inestable. Se pueden medio mover, sí, pero si se mueven demasiado se caen. Entonces los acróbatas hacen algo muy difícil. Ellos siempre tienen que estar concentrados todo el tiempo para mantenerse ahí en esa situación. No es que hagan trampa, no, realmente tienen que tener una alta concentración para estar allá y moverse de tal forma que no se salgan de una pequeña región. Si ellos se inclinan un poco más, ya se caen y ya no hay nada que hacer. Es una cascada, se caen, ¿sí? Entonces, el de la cuerda floja es más o menos parecido. Lo que pasa en la cuerda es que, digamos aquí, uy, no, mal. Bueno, aquí. Ellos utilizan a veces una barra. Tiene que ver con el centro de masa y lo veremos un poco más adelante. La barra me ayuda a mantener el centro de masa sobre la cuerda. Sin barra es más difícil. Un acróbata de la cuerda floja que lo hace sin barra es mucho más difícil. La barra ayuda a que sea más sencillo. Contrario a lo que tal vez alguien pensaría, que es más peso o algo, no. La barra me ayuda realmente a que yo esté en equilibrio. En cambio, si no tiene barra es más difícil. O sea, los que lo hacen sin barra son mejores aún. ¿Listo? Bien. Entonces, se necesita mucha concentración. Son personas muy hábiles. Cosa que yo no podría hacer. Listo. Bueno, permítame entonces, cambio ahora sí de presentación. Y pasamos a la parte de colisiones. Preguntas, comentarios. No, profe. ¿Cómo? No, profe. Pues yo iba a No, preguntar como cuándo vemos lo de centro de masa, pero pues en algún momento no, llegaré. es en este capítulo de colisiones, pero es más adelante, es al final. Ok, profe, gracias. Listo. Bien. Yo hace tiempo, no sé si ustedes lo vieron o no, yo les envié un video bueno, un enlace para Drive de un video de la ciencia en las artes marciales. Se los recomiendo mucho para las personas que no lo han visto. Con esta parte de colisiones, etcétera, veremos todos los conceptos que hay en ese video, pero por ahí hablan, por ejemplo, del centro de masa, luego yo lo mencionaré. Es un video muy bueno que habla de muchas cosas físicas, se aprende bastante, ¿sí? Entonces, los que no lo hayan visto, lo pueden ver o podrían incluso esperar a que termine este capítulo y verlo también, ¿sí? O volverlo a ver, etcétera. Pero pues aplica un montón de cosas de lo que se hace en física al cuerpo humano y es increíble. Entonces, bueno, esta es la parte de colisiones y momento angular. Tenemos que primero ponernos de acuerdo en una serie de definiciones, que es momento lineal, qué pena, que es el momento lineal, que es el impulso, ¿sí? Que es la conservación del momento lineal, etcétera. Duan, ¿cómo se llama el video o cómo se llama el tema? Mm, la ciencia en las artes marciales. Yo les envié un link, un día les dije, les escribo por 3 razones, una, dos, y bueno, en una estaba ahí y decía el enlace de Drive. Listo. Entonces, pregunta, ¿qué podría causar una lesión más grave? ¿Ser tacleado por un jugador ligero que corre rápidamente o ser tacleado por un jugador con el doble de masa pero que corre con una rapidez que equivale a la mitad? ¿Qué creen que sería peor? ¿Alguien ligero que corre muy rápido o alguien más masivo pero que va a la mitad? Pienso que sería lo mismo, profe. Alguien me dice Juan Ángelo me dice que de velocidad, Duván me dice que alguien más pesado. Juan Ángelo hace un análisis de B cuadrado, es bien interesante. Resulta que no, que es igual, pero está muy bien ese de B cuadrado. Hay una diferencia entre energía y momento. Entonces vamos a ver que el daño está asociado al momento. Todavía no lo he definido, pero vamos a ver que el daño está asociado al momento. Entonces la conclusión es que va a ser lo mismo en cuestión de daño, ¿sí? Es claro que
el que va más rápido, pero que es más ligero, tiene una mayor energía cinética. Eso está muy bien. Tiene mayor energía cinética. Pero vamos a ver que el daño, que es de donde puedo sacar, ¿sí? Está asociado es al momento. ¿Sí? Entonces ahí va a haber una diferencia. Como les mencioné, bueno, alguien me hizo una pregunta el miércoles, em, que sabía que era el momento, entonces parecía que había una relación entre energía cinética, son conceptos diferentes. Parece que fueran muy similares, pero no, me están capturando cosas diferentes de la física. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el momento? Pues la definición de momento es bien sencilla. La cantidad de momento lineal o simplemente momento lineal, ¿sí? De una partícula es sencillamente, por definición, el producto de la masa por su velocidad. La velocidad es un vector, lo multiplico por la masa y es un vector. Como la masa siempre es positiva, entonces el momento va en la dirección de la velocidad. El momento va en la dirección de la velocidad. Debido a que la masa es positiva, el momento va en la dirección de la velocidad, siempre son paralelos. Ustedes dirían, pero pues, ¿qué he hecho? Pues multipliqué por la masa, no gané mucho. Pues si la masa es 2, pues el vector velocidad se me multiplicó por 2. Sí, más o menos, pero vamos a ver que ganamos bastante. El momento se puede escribir por componentes, si estoy en 3 dimensiones, como la masa por la velocidad en X, la masa por la velocidad en Y, la masa por la velocidad en Z. ¿Sí? Ese es las componentes del momento. Esa es mi definición. Si yo voy a las leyes de Newton, digo, bueno, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. La masa es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. No he hecho nada hasta el momento. Si la masa es constante, si la masa no siempre es así, por ejemplo, en un cohete no es así, la masa no es constante. Pero si la masa es constante, la mayoría de las veces, por ejemplo, yo voy corriendo, mi masa es constante, o sea, pierdo, no sé, unos gramos por sudor, ¿sí? Por el viento, que no, pero pues es mínimo, ¿sí? O sea, es insignificante el cambio. Entonces, si la masa es constante, yo digo, bueno, la puedo poner dentro de la derivada, porque pues meterla dentro de la derivada no pasa nada, me queda que la suma de las fuerzas es igual a la derivada de la masa por la velocidad con respecto al tiempo, pero la derivada de la masa por la velocidad es por lo que acabo de definir, es el momento. Conclusión, la segunda ley de Newton, si la masa es constante, se puede escribir así. La derivada del momento con respecto al tiempo. Quiere decir, esa ecuación me está diciendo, mire, si yo sé cómo cambia el momento, yo puedo saber quiénes son las fuerzas. O si yo sé quiénes son las fuerzas, puedo saber cómo cambia el momento. Nosotros intentaremos hacer un análisis hacia acá. Si yo sé cómo cambia el momento, sabría cuáles son las fuerzas. Obtendría una idea de cuáles son las fuerzas. Por eso es que el momento es el que se va a relacionar al daño, que está relacionado con la fuerza. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? Introduje una definición, que es momento igual a masa por velocidad, la puse en mis leyes de Newton, supuse que la masa era constante y reescribí mis leyes de Newton como la derivada de la fuerza, como la suma de las fuerzas es igual a la derivada del momento con respecto al tiempo. ¿Es claro? No, profe, no es claro. ¿Me podría volver a repetir? Ok, Cuando incluye la masa, bueno, cuando sustituye por el momento en la derivada. ok. Fíjese, tengo, bueno, esto, hasta ahí claro, ¿sí? Sí, señor. Hasta ahí, claro. Lo pongo por dentro porque la masa es constante. Yo la puedo sacar o poner dentro de la derivada, no me importa, ¿sí? Como si fueran dos, etcétera. La masa por la velocidad, pues es el momento. La masa por la velocidad es el momento. Quiere decir que esto tiene que ser igual a esto. Entonces, esto es la sumatoria de fuerzas. Entonces, esa ecuación me dice que si yo sé cómo cambia el momento, porque la derivada de la razón de cambio, podría tener información de las fuerzas. Está relacionado con las fuerzas. La derivada del momento está relacionada con las fuerzas. No con la energía cinética, no con la energía potencial, sino directamente con las fuerzas. ¿Mejor? O, Sí, profe. Ahora sí, sí, sí. ok. Bien. Entonces, bueno, ese es el momento, digamos, esa es mi definición de momento, no hay mucho que decir. Ahora quiero decir, bueno, vamos a definir algo que se llama el impulso, ¿sí? Que está íntimamente relacionado con el momento, ¿sí? Entonces, si la cantidad de movimiento de un objeto cambia, entonces la masa o la velocidad o ambas cambian, ¿sí? Como el momento es masa por velocidad, pues si cambio una, pues cambia el momento. Si la masa permanece constante, en la mayoría de nuestras situaciones, en bolas de billar, etcétera, la masa es constante, ¿sí? Entonces, si el momento cambia, es porque la velocidad cambió.
Si la velocidad cambió, es porque hay aceleración, ¿sí? Entonces, fíjense ese racionamiento. Si el momento cambió, es porque hay un cambio en la velocidad. Y si hay un cambio en la velocidad, es porque hay una aceleración, ¿sí? Ese es el argumento. ¿Qué produce esa aceleración? Pues para que haya una aceleración, pues la respuesta es fuerzas. Entonces, lo que me produce un cambio de momento es una fuerza. El momento solamente va a cambiar si hay fuerzas involucradas. Porque, como escribí hace un momento, la derivada del momento es igual a la sumatoria de fuerzas. Para que él cambie, para que la derivada sea diferente de cero, pues yo necesito fuerzas, ¿sí? La fuerza entonces produce un cambio de velocidad, en consecuencia produce un cambio en la cantidad de movimiento o momento lineal, ¿sí? Sin embargo, para cambiar la cantidad de movimiento también es importante el tiempo. ¿Por qué? Porque yo estoy derivando con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces no solamente que cambie, sino que hay un tiempo involucrado. ¿Cuánto me demora en cambiar? Más o menos, ¿sí? Es decir, durante cuánto tiempo actúa la fuerza. Si aplicas una fuerza breve a un automóvil que está parado, produces un cambio en su cantidad de movimiento, que puede ser breve. Si aplicas una fuerza durante la misma fuerza, pero más tiempo, puedo producir un cambio más grande en la cantidad de movimiento. Es decir, se están imaginando una persona, tengo un carrito acá. Si la persona lo empuja 5 segundos, puede que le dé alguna velocidad. Pero si hace la misma fuerza y lo empuja durante 2 minutos, pues seguramente tiene una velocidad mayor y por lo tanto va a tener un momento mayor. Aquí una velocidad pequeñita y cuando lo empujo más tiempo, una velocidad mayor. Entonces el tiempo aquí empieza a ser importante, ¿sí? La fuerza neta por el intervalo de tiempo se denomina impulso. Entonces mi impulso, por definición, lo voy a escribir como J. J va a ser la letra para el impulso, Y va a ser la sumatoria de fuerzas. Si hay una sola fuerza, pues una sola fuerza. La fuerza neta es la sumatoria de fuerzas por el intervalo de tiempo. Este T2 menos T1 es el intervalo de tiempo. Entonces, la sumatoria de fuerzas, la fuerza neta, por el intervalo de tiempo. Esa va a ser mi definición de impulso. Suma de sumatoria de fuerzas, ¿por cuánto tiempo? Bueno, estaba aplicando 10 newtons. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. Ah, bueno, entonces 10 newtons por 10 minutos. ¿Sí? Estoy aplicando 5 newtons por un segundo. Entonces 5 newtons por un segundo. Eso es mi impulso. Esa es mi definición de qué es lo que yo voy a llamar impulso. Entonces primero nos estamos poniendo de acuerdo en cuáles son los términos. Entonces tengo el momento y tengo el impulso. Vamos a ver que los dos están relacionados. Preguntas. ¿Todo claro? Chicos, están ahí, Natalia, Lisette, Ángela, Juan Pablo. El impulso, muy buena pregunta. ¿Qué unidades tiene? Newtons por tiempo, por segundo. Newtons por segundo en el sistema internacional. Newtons por segundo. El momento lineal, pues es masa, kilogramos, por velocidad, metros sobre segundo. No hay un nombre para esa unidad, es kilogramos por metro sobre segundo. Y el de impulso es newtons por segundo. Newtons por segundo, eso no es nada. Eso no es nada. Bueno, ok. Newtons por segundo, fíjense que newtons es kilogramo, metro sobre segundo cuadrado por segundo. El segundo mata este 2, entonces me queda kilogramo, metro sobre segundo. Quiere decir que el impulso y el momento, este será el momento, las unidades del momento, tienen las mismas unidades. El impulso y el momento, o sea, newtons por segundo es lo mismo que kilogramos, metro sobre segundo. Si el impulso y el momento tienen las mismas unidades, quiere decir probablemente, como pasa siempre en física, que hay una relación entre los dos. Y efectivamente hay una relación entre los dos. ¿Sí? Ellos tienen las mismas unidades y son parientes, son primos hermanos. Listo. Entonces, yo sé que la sumatoria de fuerzas es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Permítanme un segundito, yo miro aquí, lo hago, mejor lo escribo así. Total, listo. Entonces, fíjense, yo tengo que este es lo que teníamos de la diapositiva anterior, la última ecuación, esta ecuación acá. Voy a coger mi impulso. ¿Qué es mi impulso? Es sumatoria de fuerzas, ¿sí? Supongamos no, bueno, antes.
Voy a poner justo como está. Entonces, sumatoria de fuerzas. Yo digo, bueno, es la derivada del momento con respecto al tiempo, ¿sí? Voy a sacar una derivada promedio. ¿Cómo decirlo? Voy a suponer que hay un cambio de uno a otro, entonces, como cuando hago la derivada, por ejemplo, hago la velocidad. No, sí, la velocidad media es posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, ¿sí? Esa es mi velocidad promedio. En el límite, esto es lo mismo que velocidad media es igual a delta x sobre delta t. En el límite yo tengo el resultado exacto. Aquí voy a hacer lo mismo, voy a hacer un promedio, ¿sí? En el límite tengo el resultado exacto, ¿sí? Entonces, tengo que es P final, llamémoslo P2, menos P inicial, es decir, el cambio en el momento, delta P, sobre el cambio en el tiempo, T2 menos T1. Esto es un 1, ¿sí? ¿Qué fue lo que hice? En vez de poner la derivada, pongo como si fuera a calcular a la pendiente. El punto de arriba menos el de abajo, etcétera, ¿sí? Entonces, de lo que siempre hacemos, de velocidad media, etcétera. Delta P, aproximo, es como si cogiera la derivada. Este es un vector. Y lo aproximo por esto. Delta P sobre delta T. Eso funciona, para lo que voy a hacer funciona bien. Listo. Entonces, tengo eso que está ahí. Ahora lo reemplazo. Lo voy a reemplazar acá. Entonces tengo que J es igual a sumatoria de fuerzas, pero la sumatoria de fuerzas es esto que acabo de poner en ese paréntesis. Entonces es P2 menos P1 sobre T2 menos T1 por delta T o por este, que es lo mismo. T2 menos T1. Voy a poner un paréntesis acá. Si se fijan, yo cambié la sumatoria de fuerzas por ese momento que está ahí. Entonces, mato estos dos. Quiere decir que el impulso es sencillamente momento final, que llamo P2, menos momento inicial, que llamo P1. Eso es el impulso, es la diferencia entre los dos momentos. Yo miro el momento en un punto, en un instante dado, lo miro más adelante, la diferencia es el impulso, ¿sí? Yo podría tener una pelota en reposo, le doy con un bate, ¿sí? Tenía un momento cero inicial, un momento de algo final, ¿sí? Em, el impulso es ese cambio, ¿cuánto cambió? Y está relacionado pues con la fuerza y el intervalo de tiempo, ¿sí? Pero entonces, el impulso es el cambio del momento, la diferencia entre el momento final y el momento inicial. Aquí está exactamente lo mismo que yo puse. Entonces, el momento, el teorema, se llama, bueno, esto se llama teorema de impulso y momento lineal, que es que el impulso es justamente el cambio en el momento, ¿sí? El impulso de la fuerza neta sobre una partícula durante un intervalo de tiempo es igual al cambio de la cantidad de movimiento de la partícula durante ese intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces, el impulso, ¿qué me produce el impulso? Una fuerza que actúa por un tiempo. ¿A qué es igual eso? Al cambio de momento. ¿Preguntas hasta ahí? No es una pregunta, pero es como una extraña afirmación. O sea, si yo tengo, digamos, un momento lineal, le aplico una fuerza, esa fuerza que le aplico la considero un impulso que me cambia el momento lineal y el momento lineal final es igual a ese impulso, o me perdí. Más o menos, más o menos. Ahí hay una imprecisión. Yo tengo un momento lineal, ¿sí? Una partícula se mueve en una dirección, tiene una masa. Yo aplico una fuerza durante un intervalo de tiempo, ¿sí? Y eso me le da un impulso a la partícula y me cambia el momento lineal. La diferencia entre el momento lineal inicial y el final me va a decir cuánto fue el impulso. Por ejemplo, tengo una partícula acá, una pelotica. Se estrella con una pared, ¿sí? La pared, pues, cuando se estrella, pues hace una fuerza y termina que la pelotica va en esta dirección ahora, ¿sí? Bueno, ahí va. La pared hizo una fuerza, ¿sí? Yo no sé exactamente cuánto fue la fuerza de la pared, pero la pared hizo una fuerza durante el tiempo de la colisión. No es instantáneo. Luego veremos fotografías de pelotas que chocan y entonces la pelota como que se deforma y bueno, sale hacia allá, ¿sí?
El impulso es la diferencia entre mi momento final y mi momento inicial. Eso es el impulso. Está relacionado con la fuerza que hizo la pared y con el intervalo de tiempo durante que actuó esa fuerza, en el que actuó esa fuerza. Está relacionado con la fuerza que hizo la pared y con el intervalo de tiempo en el que actuó esa fuerza, el producto de esos dos. ¿Más o menos? Yo digo que la pared le dio un impulso. Puede ser usted con una raqueta, le pegó a la pelota, le dio un impulso a la pelota. ¿Qué es darle un impulso? Cambiarle el momento lineal. ¿Mejor? Sí, sí, señor, pero entonces una pregunta. Si no cambio la velocidad, pero cambio la dirección, eso en teoría estaría cambiando el El momento. momento. Sí, efectivamente, como Por cuando ende habría un pasa, impulso. efectivamente. Como pasa cuando hay aceleración. La aceleración puede pasar en un movimiento circular. La magnitud es constante, pero está cambiando la dirección. ¿Sí? Así cambie solamente la dirección, así la magnitud sea constante, tengo aceleración. Aquí pasa lo mismo. El momento lineal es un vector. En el magnitud puede ser el mismo, pero si la dirección está cambiando, quiere decir que él cambió. Entonces hay un impulso. Puede ser que la pelota rebote con la misma velocidad. Podría ser que tenga una pelota. Vamos a hacer ahorita uno de estos. Tengo y se devuelve con la misma velocidad. Ahí hay un cambio. O sea, la pelota va hacia la derecha y se rebota. Así rebote con la misma magnitud de la velocidad, como cambió su dirección, pues hay un impulso. Y efectivamente la pared hizo una fuerza sobre ella. Bien. Entonces, ahorita yo hice una semi-aproximación. Voy a hacerlo un poco más exacto. Ahorita yo dije, no, pues aproximo la derivada como si fuera esta, ¿sí? Entonces eso vale cuando la fuerza es constante, ¿sí? Eso vale cuando las fuerzas son constantes, ¿sí? No tiene ningún problema, es exacto cuando la fuerza es constante. Pero fíjense que yo podría tener fuerzas que no son constantes. Yo aquí estoy diciendo cuánto actúa la fuerza por el intervalo de tiempo. Yo estaba suponiendo que la fuerza era constante, ¿sí? La fuerza podría depender del tiempo, como pasa muchas veces. En una colisión, por ejemplo, de un auto, la fuerza no es la misma siempre. Luego les mostraré una gráfica, pero va cambiando. A medida que avanza la colisión, la fuerza va cambiando. ¿Sí? Antes de la colisión la fuerza es cero, usted se estrella contra una pared, la fuerza aumenta, tiene un máximo y luego disminuye y bueno, después de la colisión la fuerza es cero. Entonces, esto no me serviría para mi impulso, ¿sí? No me serviría exactamente porque pues hay fuerzas que no son constantes. Si es constante, funciona, pero si no es constante, yo debería tener algo un poco más exacto. Mi definición exacta del impulso es la integral. Esto aquí me faltó un pedacito, pero mi J. Bueno, no, bueno, lo hago así, lo hago al revés. No, ahí está bien, ahí está bien. Voy a calcular Voy a calcular esta integral de acá. La integral de desde un tiempo t1 hasta un tiempo t2 de la sumatoria de las fuerzas. Yo sé que la sumatoria de las fuerzas, por mi segunda ley de Newton y que reescribimos como la derivada del momento con respecto al tiempo. La derivada del momento con respecto al tiempo de t. La integral es la antiderivada, entonces lo único que tengo que hacer es evaluar entre los extremos. Esa es una forma de verlo. Yo estoy integrando una derivada. Las operaciones son contrarias. Lo único que tengo que es restar los extremos. O, si prefieren, pueden cancelar este dt con este dt. Y esta integral es como si hiciera un cambio de variable. Se me transforma entre la integral entre P1, lo que está ahí, bueno, lo que está acá, entre P1 y P2. Si cancelo los dt's. Cambio los límites de integración porque mi variable de integración cambió. Lo pueden pensar así o lo pueden pensar como que la integral mata la derivada y tendría que cambiar, bueno, entre el cambio en el P. ¿Cuánto cambia entre el P inicial y el P final? ¿Listo? Eso es en general. Puedo hacer. Entonces yo tengo que esa integral que está acá, sorry, que esa integral que está ahí es el cambio del momento, pero de mi anterior,
Yo decía que el cambio de momento era el impulso, en ese caso que yo consideré. Yo voy a hacerlo así en general. Voy a decir que el impulso es esto, es esa integral. El impulso es la integral desde T1 a T2 de la sumatoria de fuerzas de T. Eso es en general. Si la fuerza es constante, pues solamente me queda la sumatoria de fuerzas. Es constante, sale de la integral, integro y me queda T2 menos T1, que era lo que tenía en la diapositiva anterior. Si la fuerza es constante, tengo esto. Pero si no es constante, debería tener una integral. Yo insisto, aquí no haremos integrales. Solamente es la noción, ustedes ya saben integrar. Miraremos esas áreas bajo la curva. Entonces, aquí casi nunca haremos una integral, pero el punto es ese. Mi definición exacta del impulso es esto. ¿Por qué es la integral? Porque es que la fuerza podría variar con respecto al tiempo y yo necesito algo más general. Algo más general. Lo más general posible es eso. Y eso cumple nuevamente lo que yo había demostrado. J, pues dijimos que es esto, y me dio que era igual a esto. Quiere decir que esto siempre vale. Esto es general. No es en el caso particular que yo estaba considerando, no. Es general. El impulso, definido como la integral de la sumatoria de las fuerzas con respecto al tiempo, es la diferencia entre los dos momentos. Eso es general y es mi teorema de impulso-momento lineal, que es análogo, por eso insisto en que es general, al de trabajo y energía. Teníamos el de trabajo y energía, aquí tengo impulso y momento lineal. Este es primo de este y este es primo de este. ¿Sí? Ya vamos a ver un poco más la relación entre esos dos. Pero entonces, en energía yo tenía este teorema, en momento lineal tengo este teorema. Tengo que el impulso está relacionado con el cambio de momento lineal. En el otro lado tengo que el trabajo está relacionado con el cambio en las energías cinéticas. Lo voy a escribir así. Entonces, todo está relacionado. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, ahora interpretemos un poco más esto. Como yo quiero calcular es esta integral, para calcular el impulso, no la vamos a hacer, solamente es conceptualmente. Tengo una fuerza que podría variar en el tiempo. Supongamos que ustedes se estrellan contra una pared. Al principio no hay fuerza, se estrellaron y su cara cada vez recibe más fuerza. Hay un punto máximo donde recibe todo el golpe, ¿sí? Y luego, bueno, disminuye, ya no está en contacto con la pared, entonces ya la fuerza disminuyó. Esa integral, pues, ¿qué es J? J es el área bajo la gráfica. J es el área bajo la curva. Eso es el impulso, es el área de esa gráfica. Aquí es F en función de T. Cuando calculábamos el trabajo, no se vayan a confundir, yo tenía F en función de X. Entonces, si tengo una fuerza ahí, lo que sea, es el área, pero en la gráfica Fx. Con eso calculo el trabajo, pero yo lo que quiero es el impulso. Entonces, es F versus T, En la gráfica de F versus T, el área bajo la curva es el impulso. Entonces, si yo quiero calcular el impulso de una fuerza variable, pues tendría que calcular esa área. Uno usualmente no hace eso, la fuerza a veces es muy complicada, entonces uno dice que hay una fuerza promedio. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, en que yo puedo construir un rectángulo, existe un rectángulo, tal que el área de este rectángulo que yo acabo de rayar en rojo es la misma área morada. ¿Existe un rectángulo que cumple eso? Todos lo ven gráficamente, que yo podría mover la lineecita hasta que por fin lleguen a la misma área. Sí, señor. Efectivamente, Duan, ese es el teorema del valor medio de la integral, una cosa así. El teorema del valor medio de la integral me dice una cosa así. Yo les iba a preguntar exactamente eso. Entonces, de su curso, los que están viendo cálculo integral, eso tiene que ver con el teorema del valor medio. Entonces, si yo tengo una integral, siempre existe un punto en medio de mi f inicial y mi f mínimo y mi f máximo, tal que la integral es igual a eso. Hay una cosa así que dice el teorema. Entonces, como yo a veces tengo cosas muy complicadas, por ejemplo, el choque de un auto, esa vaina es muy complicada, las fuerzas cambian, ¿sí?
Entonces yo en vez de considerar una gráfica de una cosa ahí horrible, ¿sí? Yo digo, bueno, no, eso el choque fue rápido, eso mire, la fuerza promedio fue esta. Bueno, ahí me quedo muy abajo, pero más arriba, acá. La fuerza promedio fue esta, ¿sí? Entonces, busco una fuerza promedio y pienso que la fuerza, no pienso, modelo el sistema o aproximo como si la fuerza fuera constante. Para muchos casos, eso me da todo lo que yo necesito. En otros casos, eso dependiendo para qué lo utilice, será una aproximación. Pero yo sé que existe un F promedio que, voy a borrar acá, qué pena. El F promedio, pues fíjense que F promedio, el área, esta área que ahora pinto, bueno, voy a pintarla en roja, esta área que pinto en rojo, que es esta misma área morada, pues yo sé que el área morada es J. El área roja coincide y es F promedio por la base, o sea, base por altura. La base es TF menos TI. Quiere decir que el J siempre lo puedo escribir como porque el F promedio existe, que era lo que les estaba preguntando. J es F promedio por la diferencia de tiempos. Entonces, para el impulso, no le importa a usted si usted calcula la integral exactamente. Lo que le importa es que usted pueda calcular ese F promedio, ¿sí? O que pueda calcular el área, porque realmente esto es el área bajo la curva. Si usted puede calcular el área, a él no le importa que usted no sepa exactamente cómo es su F, ¿sí? O si puede calcular el F promedio, pues tampoco le importa cuánto es su F. Lo que le importa es que este producto va a ser exactamente igual al impulso. El área roja, que es esto que está acá, es igual al área morada, que es el J por definición. Bien, bueno, si quieren, hagamos una pausita de 3 minutos. Mientras yo voy por agua, ustedes asimilan esos conceptos, descansan un segundito, van al baño, ¿sí? Porque yo sé que cuando uno, los primeros conceptos, cuando se está familiarizando con los términos, cuesta más. Después, ya que uno se utiliza varias veces, es mejor. Entonces, 3 minuticos de descanso, 5 minuticos, y ya retomamos. ¿Listo? Vayan al baño, tomen, sirvan café, listo, y ya regresamos. Son las 10:06, a las 10:11. Entonces ya regreso.
Bien, regresamos. ¿Listo? Entonces, estaba diciendo que el impulso tenía una definición más general, que es esa integral, que muchas veces, pues, yo podría calcular la fuerza promedio y es suficiente para fines prácticos, o puedo calcular el área bajo la curva si tengo la gráfica y podría hacerlo también. En principio, quiero es analizar más conceptualmente qué va a pasar. Bueno, aquí está un poco más en detalle lo de la fuerza promedio, ¿sí? El área roja es igual al área verde, ¿sí? El área verde es fuerza promedio, que es altura, base por altura. La base es T2 menos T1, la altura es fuerza media o fuerza promedio, ¿sí? Y eso es exactamente igual al área, entonces es igual a J, y J es igual a la integral. Entonces, si en el ejercicio me dicen cuál es la fuerza promedio y el intervalo de tiempo, yo ya puedo calcular J. Exactamente puedo calcular J, no hay ningún problema. ¿Listo? Ahora vamos a interpretarlo un poco más conceptualmente. Todos me están escuchando, ¿cierto? Sí. Señor. Listo. Entonces, fíjense lo siguiente. Empecemos por la caricatura. Yo tengo un carro que va a una velocidad alta, y tiene una masa ahí, bueno, tiene un momento lineal y atraviesa un montón de paja hasta que se detiene, ¿sí? Un montón de heno, ¿sí? En ese caso, su momento pasó de un valor m por b y su momento lineal es cero al final. El momento lineal final es cero. La velocidad voy a suponer que al final es cero, aquí en el dibujito es cero. ¿Qué pasó? Pues tuvo un cambio en el impulso. ¿A qué se debió ese cambio en el impulso? Pues había una fuerza pequeñita, pero actuó durante harto tiempo. Supongamos que el heno era bastante grande, entonces finalmente lo detuvo en paja. Entonces fue una fuerza pequeña durante un gran intervalo de tiempo. Entonces cambió el momento lineal. Pero también podría pasar la siguiente situación. Él va a una velocidad, tiene aquí un momento inicial, como acá, el mismo momento inicial, pero se estrella contra una pared. El momento final es cero, hay un impulso ahí, pero ya no se debe a un gran intervalo de tiempo, sino a una fuerza grande. Entonces, el cambio en el momento lineal se debe a una fuerza muy grande, ¿sí? Son las dos situaciones. Cuando yo hablo de impulso, digo, pues hay un impulso, al cambio del momento lineal, se pudo deber a dos cosas, o a una fuerza muy grande, o a un intervalo de tiempo muy grande con una fuerza pequeña, ¿sí? O en el medio también, miti, ¿sí? Aquí tengo una gráfica. Entonces, las dos curvas, la azul y la amarilla, tienen la misma área bajo la curva. Las dos tienen la misma área. Solamente que para el azul yo tengo fuerzas grandes durante un pequeño intervalo de tiempo, ¿sí? Para la amarilla tengo fuerzas pequeñas, pero con un gran intervalo de tiempo, ¿sí? Las dos, para fines prácticos, me dan el mismo impulso. Sin embargo, si yo veo las fuerzas, pues son diferentes. En la amarilla yo tengo el heno, una fuerza pequeña que se extendió durante un gran intervalo de tiempo, y en la azul yo tengo la pared, una fuerza grande durante un pequeño intervalo de tiempo. Eso es lo que yo voy a intentar controlar en las diferentes situaciones físicas, ¿sí? Bueno, ¿qué prefiero? ¿Qué es lo ideal? ¿Una fuerza grande o una fuerza pequeña? ¿Sí? Entonces, la idea es darle un cambio de momento, pero yo lo puedo hacer con diferentes fuerzas, es decir, con fuerzas grandes o muy pequeñas, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Para el impulso, lo único que le importa es el cambio bajo el área bajo la curva, pero la situación física puede ser diferente debido a que puedo tener fuerzas muy grandes o fuerzas pequeñas. ¿Preguntas? Tenemos, por ejemplo, un caso aplicado. Tenemos jugadores de béisbol con una pelota de béisbol, con un bate, ¿sí? Aquí tengo una gráfica aproximada de la fuerza con respecto al tiempo, la fuerza que hace el bate sobre la pelota. Si ustedes ven la curva, la voy a subrayar ahí en morado. Bueno, ¿sí? Es una curva complicada, sacar el área de esa curva pues es difícil, ¿sí? Pero yo digo, no, bueno, pues hay una fuerza promedio. El área de esta fuerza, esto llamo la fuerza promedio. Es la fuerza promedio que hace el bate, ¿sí? La fuerza promedio que hace el bate es más o menos eso. El área que yo pinto azul es exactamente igual,
si esta es la fuerza promedio, al área morada, ¿sí? Entonces, el tiempo de colisión entre un bate y una pelota es muy corto, a menudo menos que un milisegundo, pero la fuerza puede ser bastante grande. Cuando el bate golpea la pelota, esta se comprime, la magnitud de la fuerza ejercida sobre la pelota aumenta hasta un máximo, ¿sí? Y luego regresa a cero cuando la pelota deja de estar en contacto con el bate. El intervalo de tiempo durante el cual actúa la fuerza es delta T y la magnitud de la fuerza promedio es F promedio. En este caso, pues claro que, pues, de mi definición, pues el impulso es simplemente F promedio por delta T. Entonces, así es como lo vamos a calcular. Mi proceso es complicado. Sí, mi proceso es complicado. Pero entonces vamos a decir la fuerza promedio es tanto. ¿Sí? Las medidas dicen que la fuerza promedio es tanto. El intervalo de tiempo es un milisegundo. ¿Cuánto es el impulso? Y así vamos a poder calcularlo. Aquí también con un bate tengo una pelota de béisbol que va con una velocidad, aplico una fuerza, tiene una velocidad final, ¿sí? La velocidad de la pelota pues está cambiando, quiere decir que tenía un momento inicial y tengo un momento final. La diferencia entre esos dos es el impulso, Si yo conozco los momentos, también puedo conocer el impulso, sin necesidad de hacer referencia a la fuerza. Listo. Aquí tenemos, para afianzar los conceptos, aquí tenemos una pelota de golf que está chocando contra una pared. Está tomada una cámara de alta velocidad para que yo pueda verlo. A ojo yo no puedo ver eso, pero fíjense, vamos a poner aquí en blanco. En el cuadro 1, la pelota no ha tocado la pared. Aquí está justo tocándola. La tocó y se comprimió, se empieza a comprimir, ¿sí? Y se empieza, ese intervalo donde le pega a la pared es muy pequeño. Pero fíjense que aunque ustedes pueden coger una pelota de golf y son bastante duras, aquí la deformó, ¿sí? La pelota iba a alta velocidad para que la deformara así. Ya está alejándose de la pared, la deformación no es tan grande. Aquí ya casi que se dejó en contacto la pared, ¿sí? Aquí fíjense que aquí igual mantuvo parte de la deformación. La deformación, bueno, aquí voy a borrarlo, tal vez no lo alcanzan a ver, pero si ustedes lo miran de cerca, aquí hay un pedacito deformado. Aquí ya prácticamente recobró su forma y se está alejando de la pared, etcétera, 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 etcétera. Esta es una pelota de golf golpeando. A mí lo que me interesa, bueno, para modelar ese sistema, lo que hago es decir, bueno, hay una fuerza promedio que actúa sobre la pelota. ¿Cómo calculo esa fuerza promedio? Pues si conozco el momento inicial y el momento final, puedo saber cuál es la fuerza promedio y el intervalo de tiempo, ¿sí? O quiero calcular cuál es el cambio de impulso, entonces con los momentos puedo hacerlo o cosas de ese estilo. Esa es la idea. Bien, preguntas hasta ahí, comentarios. Profe, solo un comentario, pero ahí cuando la bola recupera la forma, ¿cierto que está como oscilando también para recuperar esa forma? Sí, pero debido a que ella es más o menos rígida, las oscilaciones se llaman oscilaciones amortiguadas, lo verán en su curso de ondas, si lo ven. Entonces hay sistemas que oscilan y la gráfica sería así, ¿sí? Pero él no oscila por siempre. Esto es una oscilación amortiguada. Entonces lo que va a pasar es que esa oscilación al principio es grande y esta es muy amortiguada, ya no oscila más. Todos los objetos en principio podrían, o bueno, hacen eso, ¿sí? Cuando se deforman, sí, todos van a medio oscilar pero es amortiguada, ¿sí? Ese amortiguamiento es porque, pues, hay un término que se está comiendo esa oscilación, entre comillas, ¿sí? Esto es, si a alguien le gustan las matemáticas, esto es coseno de omega t, y este es e a la menos algo por coseno de omega t. Es una exponencial por una función coseno, y eso es una... Ahí me quedó feo el dibujo, pero es... Bueno, una cosa así. Va disminuyendo. Pero bueno, no, eso no viene al caso. ¿Listo? Vale, profe, gracias. ¿Listo? Entonces, pero sí, ellos oscilan. Ustedes ven un movimiento oscilatorio. Hay cosas que oscilan más. Si no es muy rígido, ustedes ven esa oscilación. No sé, por ejemplo, un globo con agua, ¿sí? Ustedes le pegan y él oscila. Pues, Harto profe, tiempo, ¿sí? sí vio ese video, digamos, hablando de eso, del canal Veritasium. de Veritasium, que lo recubren con una goma y la sandía no se rompe.
Ah, no, no lo he visto, no lo he visto, no lo he Sí, visto. entonces lo dejan caer y como que la goma, o sea, lo Absorbe el oscila, gameplay. se ve en cámara lenta como si la, pero la sandía no se rompe. Pero pues por ahí, Mm, comentario. ok, bueno, tengo que buscar. Pues sí que si lo tiene por ahí a la mano, no lo pone acá y así sus compañeros lo pueden ver y yo también. ¿Listo? Claro, la fuerza del impulso es la que la pared le hace a la pelota de golf, efectivamente. Ah, bueno, aquí estoy considerando un intervalo muy pequeño. Usted podría pensar que, aquí de pronto ahí no se ve, que la pelota va sobre el piso, ¿sí? Podría pensar que la pelota va sobre el piso. Si la pelota está en el aire, realmente ya tiene un movimiento parabólico. Entonces, podría caer un poquito, pero como el movimiento es tan rápido, ¿sí? O sea, estoy mirando algo muy cerca de la pared, no alcanza a caer lo suficiente como para que la fuerza de gravedad la puedo despreciar. Sí es claro ese hecho de que, por ejemplo, si yo estoy muy cerca de la pared, supongamos que estos son 2 centímetros, ¿sí? Yo podría despreciar por ese instante la fuerza de gravedad, o sea, digo, bueno, la fuerza de gravedad va a hacer que caiga, o sea, que su coordenada y baje y pues va a haber un cambio, es cierto, hay una fuerza, entonces eso implica. Pero si estoy considerando el choque, solamente el choque, eh, durante ese intervalo de tiempo el cambio hecho por la gravedad es mínimo, la pared es la que va a hacer la mayor parte de la fuerza, ¿sí? La gravedad es mínimo. Si yo considero un movimiento más complejo, efectivamente la gravedad es una fuerza y ya me va a cambiar el impulso, me va a cambiar, si tengo aquí una velocidad acá, cuando esté acá, pues tengo una velocidad diferente. El momento es diferente y pues la fuerza que tuvo fue la de la gravedad. Pero muchas veces durante el choque, por ejemplo, piensen en dos carritos chocando de juguetes, ¿sí? El choque es tan rápido que aunque choquen en el aire, la fuerza de gravedad yo puedo decir que la puedo tener en cuenta, pero el efecto de ella es mínimo porque pues está actuando el peso durante un intervalo muy corto, entonces no me va a cambiar gran cosa. Más o menos es la idea. ¿Es clara la idea? No siempre, pero si yo digo un choque o algo así, se sobreentiende que o está sobre una mesa horizontal o que yo estoy despreciando la gravedad, ¿sí? De momento. Por ejemplo, si yo lanzo una pelota y pega contra la pared y devuelve acá, la pared es vertical, yo ahí no considero el efecto de la gravedad, ¿sí? Eh, Usualmente no voy a considerar el efecto de la gravedad porque, porque el choque es muy rápido, ¿sí? El efecto de la gravedad es mínimo, es totalmente despreciable. Yo lo puedo tener en cuenta, puedo decir, bueno, no, venga, la pared está haciendo una fuerza, la gravedad está haciendo otra fuerza, pero la fuerza que hace la pared es muchísimo más grande que la fuerza de la gravedad en ese momento, ¿sí? Entonces es la que voy a considerar. Es más o menos esto, es una aproximación, pero la podemos tener en cuenta, uno la puede tener en cuenta. ¿Cómo? Ah, ahí tengo que tener en cuenta la gravedad si es que afectara, ¿sí? En el del carro de Leno no afecta porque pues aquí tengo claramente la gravedad, pero pues tengo la normal. La suma de las dos es cero. Entonces mi fuerza en Y es cero. Entonces no me afecta nada, solamente la fuerza en X, que es la que hace Leno. La X es la que es diferente de cero. En este caso, como estoy sobre la horizontal, pues tengo la gravedad, pero pues tengo la normal, las dos suman cero y entonces pues no tengo nada. ¿Mejor? Listo. Entonces, pero sí, si estuviera en el aire, sí tendría que tener en cuenta. Y si el intervalo de tiempo es grande, tendría que tener en cuenta la gravedad. Tendría que tener en cuenta porque está ahí, está ahí. Bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, ahí vamos bien. Entonces, por ejemplo, el clásico. En una prueba de choque, un automóvil de 1500 kilogramos de masa colisiona con una pared como se muestra en la figura. Las velocidades iniciales y finales del auto son 15 menos 15 metros sobre segundo hacia la izquierda y 2.6 metros sobre segundo hacia la derecha. O sea, él pega contra la pared y alcanza a rebotar un poquito. ¿Sí? Ahí hay una imagen de, bueno, de un auto
Eso, pues hay un muñeco que es justamente el del video que les decía de la ciencia en las artes marciales. Es un muñeco que ha sido diseñado para que modele muy bien el cuerpo humano. El trabajo de ingeniería detrás de ese muñeco es grandioso, ¿sí? Entonces, muchas pruebas las hacen con ese tipo de muñecos que modelan muy bien. Entonces, usted sabe que si le pasó tal cosa al muñeco, es que la persona se rompería tales huesos, etcétera, etcétera, ¿sí? Infortunadamente, en la Segunda Guerra Mundial, Volkswagen, una empresa alemana, probaba los choques de autos con judíos, los probaba con personas. Fue una práctica que pasó durante mucho tiempo y en el que pues asesinaron un montón de personas, familias, etcétera. Los ponían en un carro y los lanzaban, los amarraban y los lanzaban contra la pared. Obviamente no se hace eso. Ahora es un muñeco de alta tecnología con el que se estudian ese tipo de colisiones y los autos que sacan al mercado tienen que pasar una serie de pruebas para poder salir. Pero en esa historia de los autos es bien complicada. Volkswagen fue una de las, de unas, Waffen, no sé qué es, Waffen SS, no sé qué es. Ok. Sí, ahí ellos hicieron pruebas con judíos, pues fue terrible, terrible. Bueno, ahora hay tecnología y está la ciencia y hay un muñeco que modela el cuerpo humano y sí, etcétera. Entonces, bueno, si la colisión dura 0.15 segundos, una colisión muy corta, un choque en seco, encuentre el impulso causado por la colisión y la fuerza neta promedio ejercida en el automóvil. Entonces, me preguntan dos cosas. El impulso. ¿Cómo calcularía el impulso con los datos que me dan? Pues, profe, tiene una masa, multiplicarla por la velocidad. Como la masa es constante, mm, masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. ¿Y eso? Efectivamente, ¿sí? El impulso es por definición bueno, como lo teníamos ahí, es la diferencia entre en nuestro teorema es la diferencia de los momentos. Entonces, calculo el momento inicial. Pues masa por velocidad inicial, que me da esta cantidad. La masa es 1500, por eso está el 10 a la 3. El momento final, masa por velocidad, que me da esta cantidad. Tienen signos diferentes. ¿Por qué tienen signos diferentes? Porque la velocidad pues tiene signos diferentes, entonces el momento tiene signos diferentes. El momento inicial va hacia la izquierda, el momento final va hacia la derecha. ¿Sí? Siempre paralelo a la velocidad. Recuerden, el momento es paralelo a la velocidad. Calculo el impulso. Aquí ponen I, en este Serway ponen el I, en el otro libro es J, pero bueno. El impulso aquí I, que es el mismo J que tengo allá en la otra diapositiva, es momento final menos momento inicial. Entonces, momento final menos momento inicial. Menos por menos da más. Menos por menos da más. Entonces, tengo esta cantidad que está ahí. Entonces, fíjense que el impulso pues tiene unidades de kilogramos, metros sobre segundo, me da 2.64 por 10 a la 4. ¿Sí? Si el auto no rebotara, si el auto no rebotara, es decir, si mi velocidad final sea igual a cero, ¿el impulso va a ser menor o va a ser mayor? Aquí el auto rebotó un poco, pero si no rebotara, ¿el impulso va a ser mayor o va a ser igual? ¿Qué pena? ¿Mayor o menor? No puede ser igual. ¿Mayor o menor? ¿Qué creen? ¿Que hay más cambios si el auto rebota o si no rebota? ¿Cuándo hay más impulso? ¿Cuando rebota o cuando no rebota? Pues cuando no rebota tendría que ser menor, porque habría un término cero, pienso. Cuando no rebota es menor porque habría un término cero. Este sería cero, entonces esto no estaría ahí y el impulso será un poco menor, ¿sí? Entonces es una conclusión importantísima y es que supongamos que alguien va caminando y le cae algo en la cabeza. Si la cosa le pegó y le quedó ahí en la cabeza, hay un daño, hay un impulso. Pero si la cosa rebotó,
el daño es mayor. Si va con la misma velocidad y la misma masa, ¿sí? Si algo rebota en su cabeza, eso es peor, el golpe es más duro. Contrario a lo que tal vez uno podría pensar, el rebote hace que el impulso que usted hizo y que se hizo sobre, bueno, que hizo sobre la masa que me va a dar la fuerza, va a ser mayor, la fuerza que hace su cabeza va a ser mayor para que la cosa rebote. Entonces, que un carro rebote es peor para las personas. Es peor para las personas, ¿sí? Si el carro queda contra la pared, bien, pero si rebota contra una pared rígida es peor, el accidente fue peor. Si ustedes ven un accidente y dicen, uy, se estrelló contra la pared, pero si lo ven rebotar, el daño en las personas fue mayor, fue mayor. Ya lo vamos a ver en la fuerza promedio. La fuerza promedio, entonces depende de, la fuerza promedio es el cambio en el momento por dividido el intervalo de tiempo, ¿sí? O si lo hubieran querido calcular, no sé si aquí está, aquí, es I, es fuerza promedio por intervalo de tiempo. Entonces es el I sobre el intervalo de tiempo. Entonces es el I sobre el intervalo de tiempo. Esta es la fuerza promedio. Entre más grande sea el I, más grande es la fuerza promedio. Si el auto no rebota, el I es más pequeño, entonces la fuerza promedio es más pequeño. Pero si el auto rebota, el I es más grande y la fuerza promedio es más grande. Y lo que usted no quiere es que las personas que están en el auto sufran una fuerza muy grande. Eso es lo que usted no quiere, que sea una fuerza grande. La idea es que la fuerza sea más pequeña, porque entre más grande sea la fuerza, pues más órganos va a romper, más los huesos los va a romper, va a deteriorar los órganos, etcétera. Entonces, lo que uno necesita en un choque es que la fuerza promedio sea muy baja. Eso es lo que uno necesita en el choque. ¿Sí? Listo. Ahí me anticipé a unas cosas que iba a preguntar, pero bueno. Bien. Listo, aquí, bueno, aquí ya es lo que estaba diciendo. Vamos a un casos concretos. Permítame, tomo agua. Lesiones en choques de automóviles. ¿Sí? Lesiones en choques de automóviles. Las lesiones principalmente que sufre una persona al interior de un automóvil en un choque son daño cerebral, fractura de hueso y traumatismos en la piel, en los vasos sanguíneos y en los órganos internos. Una fuerza de 90.000 newtons que comprima la tibia puede fracturarla. Aunque la fuerza de rompimiento varía de acuerdo con el hueso considerado, podremos tomar ese valor como la fuerza umbral para la fractura. Como vieron en el video, los que vieron el video de la ciencia de las artes marciales, uno puede entrenar para que los huesos sean mucho más rígidos, ¿sí? Y sean mucho más resistentes. La palabra sería resistentes, ¿sí? Lo que uno hace es golpear pared, entre comillas, con el hueso y hacer microfracturas, pero cositas pequeñas. Y el hueso se empieza a volver más denso y con unos huecos ahí, más denso, y eso hace que sea mucho más resistente. Hay uno de los del video, anticipando a los que no lo han visto, que es capaz de romper una pared, va corriendo y atraviesa una pared, tiene unos huesos increíblemente duros, ¿sí? Son los campeones mundiales. Luego miramos lo del puño, Juan Ángel. El balonazo sí, claro, se siente porque el balón es liviano, va a una velocidad, pero usualmente rebota. Entonces la fuerza que yo hago es más grande. Listo, ya miramos ahora lo del puño. Les enseño cómo hay que recibir un golpe. Una aceleración rápida de la cabeza, incluso sin fractura de cráneo, puede ser fatal, ¿sí? Las estimaciones muestran que las aceleraciones de la cabeza de 150 G experimentadas durante unos 4 milisegundos o de 50 G durante 60 milisegundos son fatales 50% de las veces. O sea, que aunque su cráneo no se fracture, si su cabeza se acelera demasiado, ¿sí? Lo que pasa es que el cerebro golpea las paredes de los huesos, etcétera, va hacia adelante como está en un fluido. Entonces, con esos intervalos de tiempo es fatal, ¿sí? Estamos hablando de aceleraciones grandes, 150G, 50G, etcétera, ¿sí? Sin que le rompa el cráneo, pero aceleraciones grandes pueden provocar muerte. Esas lesiones de aceleración rápida con frecuencia resultan en un daño a los nervios de la espina dorsal que entran en la base del cerebro. El umbral para el daño a la piel, los vasos sanguíneos y los órganos internos se puede estimar a partir de los datos del impacto para todo el cuerpo, donde la fuerza se distribuye de manera uniforme sobre toda el área superficial frontal.
de 0.7 a 0.9 metros. Entonces, nuestra área superficial frontal es aproximadamente eso, dependiendo pues la persona. Estos datos muestran que si la colisión dura menos de unos 70 milisegundos, una persona sobrevivirá si la presión de impacto en todo el cuerpo humano, fuerza por unidad área, es menor que 1.9 por 10 a la 5 newtons. Entonces, después de analizar todos esos datos, uno calcula la presión, que es por definición fuerza por unidad área, ¿sí? Y si la presión es menor que 1.9 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado, la persona va a sobrevivir, en principio, la persona va a sobrevivir. Se tiene un resultado fatal en el 50% de las veces cuando la presión alcanza 3.4 por 10 a la 5 newtons. Es decir, si la presión es mayor que 3.4 por 10 a la 5 newtons, si ustedes calculan la colisión y ven eso, la mitad de las veces los pasajeros van a morir en ese impacto, ¿sí? Estadísticamente. Bien. Duan, significa que, por ejemplo, 150G es 150 por 9.8. Están poniendo la aceleración en términos de múltiplos de la gravedad. 2G significaría aproximadamente 19.6 metros sobre segundo cuadrado. Y así sucesivamente. O sea, 2 por 9.8. Listo. Entonces, vamos a hacer, bueno, aquí hay unos datos, etcétera. Entonces, vamos a estimar más o menos algunas cosas. ¿Sí? Considera una colisión común que afecta a un pasajero de 75 kilogramos, que no lleva puesto el cinturón de seguridad y que viaja a 97.2 kilómetros por hora, 27 metros sobre segundo. Llega al reposo supremamente rápido. Eso es muerte inminente, supongo. 0.01 segundos después de golpear un tablero de instrumentos sin acolchar. Entonces, él está conduciendo a alta velocidad, imprudentemente no lleva cinturón de seguridad. Él cuando se choca, pues su pecho, su cabeza golpea el tablero, el manubrio, su frente tal vez golpea la ventana, ¿sí? Esa parte es la que sufre el impacto, Entonces la velocidad final va a ser 0, vamos a suponer que no rebota, que choca y queda ahí, que choca contra una pared y queda ahí, no rebota. Entonces la velocidad final aproximadamente es 0. La velocidad inicial 27 metros sobre segundos. La masa de la persona, que es lo que estoy considerando acá, sobre la que quiero mirar el daño, es 75 y el intervalo de tiempo es esto. La fuerza promedio, estoy calculando aquí el impulso. Estoy calculando momento final menos momento inicial, el impulso, I o J, sobre el intervalo de tiempo, como lo hicimos en el ejercicio anterior, me da una fuerza promedio de 2 por 10 a la 5 newtons. Eso es 200.000 newtons, como para que lo vayan pensando. La aceleración, pues es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. La velocidad pasó de 27 a 0, entonces 27 sobre el intervalo de tiempo. Tengo una aceleración de 2.700 metros sobre segundo, que me da 280 G. Él sufrirá un daño en el cráneo, seguramente en la espina dorsal, porque supera los 150 G. ¿Sí? Aunque bueno, la colisión es corta, es menos de... Ah, no, 4 milisegundos, no, es mayor que 4 milisegundos. Sí, es mayor que 4 milisegundos. Entonces, no, no, me perdí. Décimas, centésimas, sí, es mayor que 4, son 10 milisegundos, Entonces, es mayor que 4 milisegundos. Listo. Se supone que el pasajero choca contra el tablero y el parabrisas de manera que la cabeza y el pecho, con un área superficial de esto, experimentan la fuerza. Entonces, cabeza y pecho. Calculo la presión. Tengo mi fuerza promedio, un estimativo. Tengo mi área, un estimativo. Y me da un estimativo de cuál es la presión. Sufre una presión de 4 por 10 a la 5 newtons sobre metro cuadrado. Nos devolvemos. Está por encima de este valor. ¿Sí? Entonces, observamos que la fuerza, la aceleración y la presión exceden el umbral de fatalidad. Entonces, a esa velocidad, ese accidente es prácticamente fatal.
¿sí? Él sufre una presión excesiva, sufre una fuerza excesiva y sufre una aceleración excesiva. Tendrá fracturas, tendrá problemas en la espina dorsal, etcétera, etcétera. A esa velocidad eso es prácticamente fatal. Es muy poco probable que la persona sobreviva. Aquí tenemos una gráfica real, más o menos, de un choque de un automóvil en función del tiempo, desde 0 hasta 120 milisegundos, ¿sí? Entonces empieza el choque ahí, los autos tienden a deformarse, ahora vamos a ver los autos, y aquí viene el choque en sí, y ya. Eso es más o menos el choque. Si yo quisiera calcular exactamente el impulso, pues puedo calcular a partir de los cuadritos, aproximar cuánto es el área bajo la curva y calcular J. De una gráfica, si yo tengo, por ejemplo, un acelerómetro, con un acelerómetro que pues lo tiene un celular, lo pongo ahí en el choque, con el muñeco, y ahí puedo medir entonces la aceleración, podría calcular la fuerza, construir la gráfica y a partir de alguna aproximación, como les enseñan en cálculo integral, a partir de esto puedo calcular el impulso. Y con el impulso podría tener entonces todos estos datos también, ¿sí? Y comprobar todo eso que está ahí. ¿Alguna pregunta, comentario? No, profe. Pero ahí coloqué el link del video ese de la sandía Ok, por si lo quiere ver. gracias, gracias. Lo voy a poner aquí y ahorita más tarde lo veo. Listo. Seguimos con el auto. Yo insisto en esto del auto porque es crear conciencia de qué es lo que les pasa. Entonces, bueno, aquí está el muñeco en una colisión, aquí está la bolsa de aire, ¿sí? Entonces, son una secuencia de fotografías en los que tengo una colisión con un cinturón de seguridad y una bolsa de aire, ¿sí? Si un automóvil que se desplaza con gran rapidez se detiene súbitamente en un choque, el momento lineal del conductor se reduce en un valor alto a cero en un corto intervalo de tiempo. Una bolsa de aire hace que el conductor llegue al reposo en un intervalo de tiempo más largo. La función de la bolsa de aire y del cinturón de seguridad es aumentar el delta T. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Yo tengo un momento inicial y un momento final. La diferencia no va a cambiar porque es un choque. Yo paso de 60 kilómetros por hora a 0 kilómetros por hora, por ejemplo, ¿sí? En un choque. Entonces, eso no va a cambiar. No importa lo que yo haya, eso no va a cambiar. Esa diferencia no va a cambiar. Pasé de 60 a 0, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, eso no va a cambiar. ¿Qué pasa? Pero el impulso es la fuerza por el intervalo de tiempo. Yo lo que yo quiero es disminuir la fuerza. Porque entre menos fuerzas tenga yo, pues menos aceleración voy a tener, menos presión voy a tener y es más probable que yo sobreviva. Entonces lo que tengo que hacer es aumentar el intervalo de tiempo. Ya que el J está fijo, yo lo que tengo es aumentar el T, como en el dibujito del eso, aumentar el T, que el T sea grande y que la F sea pequeña, no que la F sea grande y la T sea pequeña. Yo necesito que el T sea grande. Entonces, ¿cómo maximizo el tiempo? Que es lo que yo necesito para sobrevivir. Lo que ustedes tienen que tener en su mente, si yo tengo un accidente o algún golpe, lo que yo tengo que hacer es maximizar el tiempo que dura el impacto. Entre mayor sea el tiempo, menos va a ser la fuerza. Menos va a ser la fuerza sobre mí. Entonces, la bolsa de aire lo que hace es aumentar el tiempo. No tengo aquí datos, tal vez, no tengo aquí datos, ¿no? Puede pasar de 0.01 milisegundos, ¿sí? A un segundo. O sea, puedo llegar con un cinturón de seguridad y una bolsa de aire, multiplicar por 100 el tiempo de colisión. Un segundo es corto, pero lo multipliqué por 100. Si yo multiplico el tiempo de choque por 100, la fuerza se me disminuyó por 100. Entonces, creo que lo pueden asimilar. 100 veces menos fuerza. Eso es ideal, ¿sí? Si yo siento 100 veces menos fuerza. Si yo pudiera multiplicar esto, hacer lo que llegue a 2 segundos el impacto, entonces sería por 200 veces menos fuerza. Ya probablemente lograría sobrevivir al impacto. Entonces, es importante que cuando estén en un auto, utilicen cinturón de seguridad y lo ideal es que los autos tengan bolsas de aire. Tal vez alguna vez les comenté que infortunadamente los autos que venden en Colombia, muchos, un Renault Sandero no es igual en Colombia que en Europa.
Aquí lo que pasa es que los hacen con otros materiales, etcétera. La idea es que el auto tiene que tener una serie de materiales para que se deforme de la forma apropiada, ¿sí? No, lo ideal no es que sea rígido, lo ideal es que le absorba parte del golpe, se deforme y además que los metales estén bien diseñados porque usted podría decir, bueno, dice, tengo bolsa de aire, tengo cinturón, pero si el auto se deforma de una forma inapropiada, puede que una varilla se salga y me atraviese. Entonces ahí ya no importa nada. O sea, puede ser que yo no vaya a tanta velocidad, no tenga tanto golpe, pero si hay una varilla que me atraviese, entonces me va a cortar y voy a morir. Eso es lo que pasa en muchos autos que venden en Colombia, en muchos lugares que son prohibidos en otros lugares del mundo. Son trampas mortales. La gente cree que compró un auto y dice, no, es que yo lo compré con todo. O sea, le puse cinturones de seguridad, tiene bolsa de aire en las puertas para el copiloto, etcétera. Aún así mueren. La probabilidad de que mueran en esos autos es muy alta en una colisión que supere los 60 kilómetros por hora, porque los autos están hechos de una forma que no cumplen unas medidas y cuando choca, las varillas los matan, ¿sí? El metal los corta. Entonces, no importa en sí el golpe, lo que importa es que, pues, como un cuchillo, no importa exactamente qué tanta fuerza le pongas, si está filoso, pues me va a atravesar y me va a dañar los órganos. Sí, Juan Ángelo, sí. En un segundo serían 100 veces menos, entonces sí. Lo que pasa es que los que sobreviven usualmente son los que están adelante. Si los dos tienen bolsas de aire, porque atrás a veces no hay bolsas de aire, entonces la mayoría de los autos tienen bolsas de aire solamente adelante y los de atrás son los que más sufren. A veces salen por la ventana, eso ha pasado muchas veces, hay casos de conocidos que les ha pasado eso, tienen un accidente y las personas que estaban atrás salen por las ventanas disparados, porque las personas que están atrás usualmente no se ponen cinturón de seguridad y no hay bolsas de aire y salen. Igual, una bolsa de aire no sería suficiente, necesitan un cinturón de seguridad. Usualmente lo que pasa es que salen por las ventanas y mueren. Una cuestión que pasa y que hay varias simulaciones, videos, es que piensen en un auto que hay 5 personas. 2 adelante llevan cinturón de seguridad, 2 atrás llevan cinturón de seguridad y hay una persona en medio que no lleva cinturón de seguridad. Cuando hay una colisión, el cráneo, esa persona empieza a golpear a los otros. En ese movimiento de que chocan y dan vueltas o algo, esa persona que no tiene cinturón de seguridad sale hacia adelante, golpea hacia los dedos y en ese movimiento su cráneo empieza a matar a los otros. Él muere en los primeros impactos, pero el cuerpo muerto de esa persona sigue golpeando a los otros y los mata. Ha habido varias simulaciones y después de los accidentes han analizado eso y realmente la persona que no lleva el cinturón termina matando al resto. Su cadáver mata al resto en múltiples impactos. ¿Sí? Es importante, entonces, y enfatizo mucho en eso porque tienen que ponerse el cinturón, ¿sí? La física dice que ustedes tienen que ponerse el cinturón, estén adelante o estén atrás. Y tienen que mirar, si van a comprar un auto, que él cumpla los estándares. No en Europa, sino la versión Latinoamérica, la versión Colombia, si cumple hay autos que venden acá que cumplen los estándares, ¿sí? Y que son autos muy seguros, ¿sí? Pero hay autos que no, entonces hay que, no es que se ve bonito, no es que este es bonito, no, 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 vaya y mire si cumple los estándares, ¿sí? Y póngale todo el equipo, que tenga todas las bolsas de aire y póngase los cinturones de seguridad. Sí, entonces yo enfatizo eso porque usualmente las personas jóvenes no lo piensan tanto, ¿sí? Es una cuestión de que el cerebro no está totalmente formado y la parte que hace que uno tome, que se arriesgue menos en ese sentido, se desarrolla totalmente después de los 18 años, una cosa así, ¿sí? 18, 20 años, 20 y pico. Es la última parte que se desarrolla del cerebro. Entonces, los adolescentes en general no han desarrollado bien esa parte. Sí, es 20 y pico, es una cosa así. Y se toman la vida muy a la ligera y no se dan cuenta que cuando usted no se pone el cinturón, dice, yo no, pues, si me muero, me muero. Pues lo que pasa es que si no tiene el cinturón y va con su familia, no solamente se va a morir, va a matar a sus familiares. Su cuerpo, por colisiones, va a provocarles daño letal. Entonces hay que tener cuidado y ser conscientes de eso. Insisto, como siempre lo he hecho aquí, la ciencia es la que me dice. ¿Qué me dice la ciencia? Hay que utilizar cinturón de seguridad y bolsas de aire. Y hay que mirar, bueno, los diseños de los autos. Eso es lo que me dice la ciencia y debo tomar las decisiones en función de eso.
Bueno, esto ya lo contesté yo. No, este es diferente. Varios autos se diseñan con zonas activas de compresión en la frente, los cuales sufren daños severos durante los choques frontales. El proceso de este diseño es reducir el impulso que experimenta el conductor durante la colisión, aumentar el impulso que experimenta el conductor durante la colisión, reducir el tiempo de colisión y así reducir la fuerza que actúa sobre el conductor, aumentar el tiempo de colisión y así reducir la fuerza que actúa sobre el conductor, hacer la reparación tan costosa como sea posible. Yo voy a decir que la E. ¿Cuál es la respuesta? Ok, la D. La idea es aumentar el tiempo de la colisión y así se reduce la fuerza. El impulso no va a cambiar. Lo que cambia es el tiempo y fuerza. Entonces lo que yo puedo jugar es con eso. Aumento el tiempo para disminuir la fuerza. ¿Sí? Claramente las empresas de pronto ponen la D. Listo, me quedan unos minutos, qué pena, es otra aplicación, no estamos viendo ecuaciones ni nada. Esto es bien interesante, es bien interesante. No estoy ni apoyando deportes violentos, aunque bueno, es un deporte, todos tienen derecho. Y es alguien una vez me hizo una cara de que yo dije, no, es que les enseño cómo recibir un golpe en clase y es alguien que es no violento, un primo, y me hizo como una cara que yo no, pues es que no tiene que ser un golpe con una pelea, puede ser un golpe que usted recibe cuando tiene un accidente, que le va a pegar una varilla, etcétera, ¿sí? Entonces hay que saber cómo recibir un golpe en diferentes situaciones, no para que se pongan a pelear, ni mucho menos, ¿sí? La violencia no está bien. Entonces, los boxeadores del siglo XIX peleaban con los puños desnudos. En el boxeo moderno usan guantes acolchados. Pregunta, ¿cómo protegen los guantes el cerebro de un boxeador de la lesión cerebral? Además, ¿qué pasa cuando los boxeadores absorben el golpe? Pues por lo que se ha colchado, ¿no? Lo que hace, pues, es aumentar el tiempo de contacto. El acolchado lo que hace es aumentar el tiempo de contacto y disminuir la fuerza que hace. O sea, ese acolchado realmente, aunque parezca extraño, está asociado con el tiempo de contacto. Maximiza el tiempo de contacto, ¿sí? Y disminuye la fuerza que sienten. Un golpe a mano limpia duele más que un golpe que de una persona que tenga un guante, ¿sí? Entonces, el cerebro está inmerso en un fluido amortiguado dentro del cráneo. Si un puño desnudo golpea la cabeza de repente, el cráneo se acelera rápidamente. El cerebro iguala esta aceleración solo debido a la fuerza impulsiva grande ejercida por el cráneo sobre el cerebro. Entonces, el cerebro está ahí en un fluido, se mueve hacia atrás y golpea la parte de atrás del cráneo. Y la parte de atrás del cráneo entonces hace una fuerza sobre el cerebro, lo que puede causar una lesión cerebral severa, ¿sí? De hecho, en los boxeadores independientes, ellos tienden a sufrir lesiones a largo plazo, ¿sí? Algunos a corto plazo, pero boxeo, fútbol americano, son deportes de demasiado contacto y aunque a veces hay lesiones que no se notan al principio, después de años, lo que pasa a muchos jugadores de fútbol americano es que ellos tienen lesiones de tantos golpes. El cerebro con los años, esas lesiones les causan un montón de problemas, de pérdida de la memoria, movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, lo que decía, los guantes extienden el tiempo, ¿sí? Y disminuyen la fuerza promedio. Entonces, el punto es cómo debo recibir un golpe, ¿sí? ¿Ustedes cómo creen que deberían recibir un golpe? Alguien les va a pegar y ustedes tienen que permanecer firmes, ¿sí? ¿Sí? Para no moverse demasiado cuando el puño les da, o todo lo contrario, yo debo estar relajado y debo alejarme, ¿sí? Del golpe. ¿Qué me debería hacer? En los dos datos hay contacto, no quiere decir que me alejo y no me pega, sino, ¿sí? ¿Cómo creen que yo debería recibir un golpe? Yo creo que relajado, profe, porque sí, claro, como que lo empuja, el golpe lo empujaría a la cabeza, pero si no está relajado, pues como que esa fuerza se disiparía por todo el cuerpo, ¿no? No exactamente, pero es la respuesta de relajado. Entonces, cuando yo estoy firme, ¿sí? Cuando yo estoy firme, eh, o me acerco al puño, ¿sí? El tiempo de contacto se minimiza y la fuerza aumenta, ¿sí? Si yo estoy firme, ese choque es directo, ¿sí? Entonces pega, ¿sí? Solamente, bueno, voy a prender aquí
Voy a ponerlo acá. Acá, listo. Entonces, están viendo, cuando el choque es firme, el tiempo de contacto se disminuye y la fuerza es mayor, como está ahí, ¿sí? Entonces, o si yo me acerco, el tiempo de contacto es mínimo y la fuerza es grande. Entonces, sufro el mayor daño. Si en cambio yo me alejo con el golpe, aumento el tiempo de contacto. Si aumento el tiempo de contacto, la fuerza disminuye, la fuerza promedio disminuye y el daño es mínimo. Cuando yo estaba en el colegio, hace muchísimos años, ¿sí? Una vez estábamos formados, etcétera, dos compañeros se pusieron a discutir y uno le lanzó un golpe a otro acá. Y yo vi que le hizo girar la cabeza, todo el cuello, pero fue un giro grandísimo, ¿sí? Se hizo hacia acá. Fue un golpe que en mi opinión parecía contundente, ¿sí? Y lo hizo girar. En ese momento, pues yo dije, no, no va a reaccionar. Él se giró y le devolvió el golpe, ¿sí? ¿Por qué lo pudo devolver? Los boxeadores hacen eso. Cuando alguien les pega, lo que hacen es girar el cuello. A veces, pues el cuerpo está demasiado rígido, no pueden reaccionar suficientemente. Entonces, giran el cuello. Si giran el cuello, ustedes hacen que el tiempo de contacto aumente y el daño es mínimo. Lo que se hace es que el daño sea mínimo. Yo giro el cuello para absorber, para no absorber tanto golpe, ¿sí? Y aumento el tiempo de contacto, entonces la fuerza es mínima. Hay algo que se llama el contra en el boxeo, y es que el boxeador uno va a golpear y el otro esquiva un poco el golpe y lanza uno para que, o sea, yo me inclino hacia uno, el otro me responde y yo voy en esa dirección. Entonces, si vamos en la misma dirección, maximizo el golpe. Entonces, cuando alguien me está atacando y yo logro pegarle, cuando él viene hacia mí, él va a sufrir mucho más daño. Eso se llama un contra, que es que lanzan un golpe en el boxeo y él lo esquiva y le lanza justamente ahí un golpe, ¿sí? Por ejemplo, ahí en la fotografía que se ve, el boxeador afroamericano le iba a lanzar un golpe y el otro le está lanzando un contra, ¿sí? Está intersectándolo en el trayecto. Entonces, eso hace que el tiempo se disminuya, la fuerza aumente y esos golpes son letales. Muchas veces las peleas de boxeo terminan en un contra y es que le pegué y ya el quedó ahí noqueado. Este golpe se maximizó y ya. Otros que ustedes ve que giran, ese no lo absorbió y logra reaccionar. El golpe no fue tanto. Una serie que yo veía hace tiempos se llama Hajime no Ippo. Ahí hablan de boxeo. Hay como 2 temporadas, no sé. Es un anime. Ahí hablan algo de estas cosas. No todo lo que dicen ahí seguramente es cierto, pero sí hablan algunas de estas cosas. Bien. Profe, Sí. pero ahí tiene que ver el área de contacto también, ¿cierto? Porque, no sé, a mí, bueno, yo alguna vez practiqué boxeo como por 6 meses, y lo que te enseñaban en algunas defensas era como colocar, bueno, obviamente la guardia arriba, y si te iban a pegar era como une todo el cuerpo para que el golpe se distribuya como en más áreas del cuerpo o algo así. Entonces te colocaban, no sé, los puños al ladito de la frente y el resto del cuerpo súper, no sé, como que te hacías más pequeño para recibir el golpe. O sea, como si todo el cuerpo se juntara. Lo que pasa es que la presión es importante a la hora de región localizada. Si yo aplico una fuerza, le doy con una tabla, ¿sí? Le doy con una tabla, una tabla grande en la espalda. Yo puedo aplicar una fuerza durante, digamos, un intervalo de tiempo y usted va a sufrir un daño. Yo puedo aplicar la misma fuerza con un objeto más contundente, pero mucho más pequeño. Puede ser un martillo pequeño, ¿sí? Pero digamos que yo aplico la misma fuerza y el impacto dura la misma cantidad de tiempo. Ahí, eh, desde este punto de vista, yo no estoy cambiando nada, ¿sí? Es el mismo intervalo de tiempo y la misma fuerza, ¿sí? Solamente que está distribuido en una área más pequeña. Ahí lo que importa es la presión. Estoy haciendo más presión en una área más pequeña y esa región va a estar más afectada, ¿sí? Entonces, no voy a absorber el golpe con todo mi cuerpo, ¿sí? Sino lo voy a absorber con una pequeña región. Y lo que pasa con un cuchillo, el punto es que está concentrando la fuerza en una región muy, muy pequeña, ¿sí? Entonces logra cortar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la cara, si lo recibo en toda la cara, ¿sí? Voy a tener un daño, pero si recibo la misma fuerza en una región más concentrada, voy a tener un corte,
¿sí? Voy a tener cortes o daños localizados. Entonces también quiero evitar eso. Los tres conceptos son aceleración, fuerza y presión. Solamente que aquí no enfatizamos en el de la presión. Eso se ve en un curso de fluidos, ¿sí? Usualmente, pero es un concepto importante, es en la región que está, ¿sí? Tiene que ver con que en esa región voy a generar mucho daño. No sé si han visto las personas que están sobre una cama llena de puntillas. ¿Han visto alguna vez? Los faquires esos. Es un truco que hacen, no tiene que ser. En Colombia habían algunos que antes hacían eso en la calle. Entonces ponen una cama, ponen puntillas y se acuestan ahí. Ustedes dicen, uy, no se corta porque si fuera una sola puntilla, pues tengo una fuerza ahí, una presión y me perfora. Pero como son muchas, la fuerza está dividida en todas las puntillas y la presión no es muy grande, entonces no alcanza a perforarme. Cualquier persona lo puede hacer. De hecho, en los cursos de física, como han visto en esos de, ¿sí? Usted está sobre una cama de puntillas, le ponen una tabla, le ponen un bloque encima de la tabla, rompen el bloque con un gran martillo y aún así usted no sufre daño. ¿Sí? Porque la presión está distribuida, ¿sí? Eso también lo hicieron los Mythbusters, ¿no? Los de Mythbusters. Ah, y el de caminar sobre brasas y todo eso. No los he visto, pero sí, eso es. Entonces es para ver qué es importante. Son esos tres conceptos: aceleración, fuerza, impulso y presión. Y bueno, me extendí. Bueno, esa era la segunda aplicación que quería ver. Justo ahí quedamos en el momento indicado para la otra clase retomar ahí. Entonces, espero que les haya quedado bien, supremamente claro eso de impulso, momento lineal, fuerza, promedio, tiempo de contacto, etcétera. Les recuerdo, el lunes no habrá clase, me van a quitar unos puntos, entonces tengo la cita justo a las 9 de la mañana. El miércoles repetiré esta misma clase, ¿sí? Para las personas que vayan, repetiré esta misma clase. Si no quieren ir, claramente, pues no importa. Nos veríamos nuevamente el viernes y continúo con el tema. Cualquier cosa, nuevamente por correo, cualquier duda, pues me pueden escribir, contactar, etcétera. El miércoles no haré un repaso, ni nada, sino que haré la clase que no puedo hacer este lunes. ¿Listo? Listo, Entonces, profe. muchas Muchas gracias por su gracias. tiempo y espero que estén muy bien. Feliz fin de semana. Listo, profe. Hasta luego, que esté bien. Hasta Hasta luego. luego, profe. Hasta luego. Gracias.